Bueno, hoy vamos a ver cómo hacer el proceso de digitalización de los dibujos que hagan a mano para pasarlos a Illustrator y posteriormente pasarlos a Flash. Primero que todo, los dibujos se escanean. Después de escanear los dibujos, venimos acá a Photoshop, le damos archivo, creamos un, un- un nuevo escenario, un nuevo archivo según las características que necesitemos, o la otra opción es venir acá, seleccionando los objetos que fueron los escaneados y simplemente los arrastramos a Photoshop, los arrastramos a esta barra y él ya nos crea un nuevo escenario, un nuevo archivo con las medidas que traía ese dibujo. Ya acá en Photoshop lo que hacemos es que podemos desbloquear esta capa, le doy doble clic para desbloquearla, le doy OK y venimos acá a los niveles. Permítanme, yo lo encuentro por acá, creo que lo cerré. Acá, venimos a ajustes y él nos muestra diferentes opciones. Entonces lo que necesitamos acá en realidad es darle mayor contraste. Como pueden ver acá en bocetos, estos elementos tienen un mayor contraste de la línea. Entonces venimos acá a niveles y eso nos va a hacer permitir cuando lo aumentamos, sin exagerar, que la línea sea más definida, que la línea genere más contraste con el fondo. Eso es lo que vamos a obtener. De ser necesario, si es un escáner que quedó, por decirlo de alguna manera, demasiado corrupto, con demasiadas sombras, que no es muy claro, podemos darle la opción de umbral. Y el umbral lo que nos va a permitir es también definir mucho más estas líneas, resaltando todos los elementos para que hagan un mayor contraste. En este caso no le vamos a dar umbral, sino que vamos a crear dos, dos opciones de nivel para que nos oscurezca un poco más esto. Ya es cuestión de que según la ilustración ustedes jueguen con esos elementos. ¿Cómo debe quedar? ¿Cuál es el ideal de que quede? Que quede de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Perdón que aquí había borrado algo. ¿Por qué de esta manera? Porque se ve la línea más definida, no se empieza, no se pasa el límite de que se vea de esta forma y tampoco se ve de esta forma, que ya es demasiado claro. Entonces, por eso, la forma correcta de trabajar o un resultado óptimo sería este. Después de tener esto listo, lo que hacemos es que vamos a guardar esta imagen, ya sea como PNG o como JPG, para después pasarla a Illustrator. Ya les voy a explicar esa parte. Antes les quiero decir que es importante trabajar con esas opciones acá en ajustes, no desde acá imagen ajustes, sino desde acá, porque esta opción permite que queden como capas. Los ajustes que hagamos quedan como capas. Entonces, este mismo valor que le apliqué yo a esta imagen que se llama marco dañado, se lo puedo aplicar a esta otra imagen que tenía acá que era marco, o a una mesa, o a lo que quieran meter dentro de la composición. No es sino llegar acá, arrastrar a Photoshop y arrastrar en este área. Doy Enter para que me la aplique, para que me la coloque dentro de la escena y ya la tengo acá. Las mismas características de niveles y contraste que le di a esta imagen se las puedo dar a esta o a cualquier otra. Entonces eso va a ahorrar mucho trabajo. Después de tenerla ahí, pues como les mostré en Photoshop y haberla sacado como imagen, lo que podemos hacer es venir a Illustrator y crear una nueva escena. Para este caso lo que necesitamos hacer es que nos quede con características de pantalla HD. Entonces venimos acá, le damos video y película, le damos HDV 1080, nos queda con estas características, acá queda tal cual y le damos OK. En este nuevo escenario lo que hacemos es archivo, importar, perdón, colocar y buscamos la imagen que queremos colocar acá.
Para este caso voy a trabajar con esta imagen de este personaje. Le doy OK, lo puedo escalar con esta herramienta. Con Shift me aseguro que escale proporcionalmente y con Alt que escale hacia todos los lados a la vez. Es importante que tengan en cuenta que el área sobre el cual están trabajando es sobre este área negra. Ese es el tamaño real de la pantalla. Estos dos otros marcos les están mostrando como un área de seguridad. Y es que en muchas ocasiones estas zonas de acá las omiten las pantallas. Entonces los elementos que tengan mayor relevancia deben ir dentro de este elemento. También digamos que pueden jugar con estas áreas para colocar subtítulos y demás. Volviendo al tema, entonces ya tenemos acá la imagen. Esta es una imagen que también tuvo los cambios de niveles y tuvo el proceso por Photoshop. Y acá entonces vamos a hacer calco de imagen. Si dan en esta flecha, les muestran las opciones. Vamos a cargar, digamos, logotipo en blanco y negro. Entonces él hace el calco interactivo y miren cómo se ve. Es cuestión de que ustedes lo analicen y consideren si sí es el resultado que desean. Para ver todas las opciones vienen acá, panel de calco imagen. Esta es una buena opción, la del logotipo en blanco y negro, pero en algunas ocasiones elimina algunos elementos, quita un poco de grosor en algunas partes de la línea o como es en este caso, me relleno de negro un dedo. Entonces yo he diseñado una composición que me parece que tiene unos valores idóneos, que es esta de acá, que tiene modo blanco y negro. El umbral está en 175. Si yo bajo el umbral, la línea se ve menos definida. Si yo lo subo, la línea se ve mucho más definida hasta el punto de llegar a negro. Yo, como les acabo de mostrar, lo mantengo en 175. Estos tres elementos le dan mayor o menor característica de grosor a la línea. O además del grosor, también tiene que ver con los puntos que hayan podido quedar acá alrededor, le dan mayor o menor relevancia. Yo los tengo en este caso 80, 50 y un píxel, lo menos posible para el ruido, porque si ya lo subo mucho, también lo que hace es rellenarme estas partes y hacer la línea un poco más brusca. Vértices no me genera para este dibujo ningún cambio significativo. Y trazados tampoco para este dibujo me genera un cambio significativo, también lo mantengo en 80. El método tampoco me varía mucho para este caso, yo lo mantengo acá. Crear trazados cuarteados me permite que los trazados sean independientes del fondo y demás. En crear, si yo lo dejo como rellenos, todas estas líneas me las crea como rellenos. Es decir, que esto no es un outline, no es un trazado, sino un relleno. En trazos, pues en teoría me lo convertiría en trazos, pero me deja muchos elementos y se hace muy complejo modificarlo. Entonces, la mejor opción para este caso es dejarlo como rellenos, porque me deja todo como si fueran grupos. Ajustar curvas a líneas no me generan ningún cambio significativo. Dice modificar la línea ligeramente curvas por líneas rectas. Tal vez pueda generar menos peso, pero en realidad pues no es visible, no se alcanza a notar. Voy a dejarlo por el momento desactivado, pero pueden probar dejándolo activado. Y omitir blanco lo que hace es que les elimina este fondo, pero el problema es que también se lleva este fondo de acá. Entonces si quieren dar relleno, es mucho más complicado dar relleno en estas partes porque ya no hay un relleno de base que sea de color blanco. Entonces lo mejor es dejarlo inhabilitado y después nos encargamos de eliminar este fondo. Acá ya está el calco interactivo. Por encima les explico las otras opciones. Foto de alta fidelidad, da características de color, trata de manejar brillos, trata de manejar todos esos elementos y finalmente se termina viendo la imagen o la fotografía un poco similar al trabajo que como quedan las acuarelas, que se ve como por capas, que se ven elementos que contrastan de un espacio a otro. Más o menos se ve así de esta manera. Baja fidelidad, mantiene menos detalle en el color, pero aún así mantiene muy buenas características. Mantiene muy buenas características y permite que no quede tan pesado el elemento. 3, 6, 16 colores, pues trabaja con menos colores de la composición. No podría decirles cuáles son los colores que tome como principales, pero solamente trabaja con ciertos grupos de colores y esto lo que permite es que los calcos queden más livianos. Para algunos casos les van a servir. Sombras de gris lo tira en escala de gris, el logotipo en blanco y negro es el que veíamos hace un momento.
Gráfico con bosquejo tampoco pues hace nada significativo, queda un poco más delgado. Siluetas, gráficos de línea, dibujo técnico son básicamente lo mismo, cambian algunas opciones y se adaptan según la necesidad que ustedes tengan. Es cuestión de que jueguen un poco con ellos. Mi sugerencia para composiciones de color, foto de baja calidad, en caso de que no sea significativo. Para composiciones que sean blanco-negro y, por ejemplo, para resaltar algún color rojo, azul, gris, 3 colores es una muy buena opción. Después de haber hecho el cálculo interactivo, lo que hacemos es darle expandir. Esto esto convierte todos los elementos en elementos modificables. Ya venimos a objeto, vamos a desagrupar y vamos a eliminar el fondo. Selecciono acá para que elimine el fondo y elimine todos estos puntos. Le doy suprimir, por acá tuvieran que haber quedado puntos, lo selecciono y suprimir. Ya me quedó el elemento solamente, lo selecciono todo y le doy objeto, agrupar, listo. Ahora para darle color, pues si nunca antes habíamos dado color dentro de nuestro escenario, pues tendremos que entrar acá, voy a desagruparlo de nuevo para darle color. Tendríamos que seleccionar acá, venir acá, con doble clic sacamos este selector de colores y empezar a darle colores. Acá ocurre un inconveniente y es que por defecto, no sé por qué, me toma las composiciones como escalas de grises. Entonces me toca venir acá las opciones de color, darle en esta flecha y cambiar por escala, por RGB, perdón. Listo, esa es una opción y es venir acá con doble clic y escoger el color. O la otra opción, si ustedes ya tienen más elementos en la composición, es simplemente, por ejemplo, yo lo que hice acá fue que creé una paleta de colores, como la pueden ver acá. Y acá tengo mi personaje. Si yo lo que hago es que cojo este cuentagotas, doy clic sobre esto, entonces después puedo dar con al presionado clic sobre el elemento al que le quiero pegar el color y listo. Entonces es una forma mucho más rápida y mucho más cómoda de pintar. Creo en los círculos una tonalidad, una paleta de colores y simplemente selecciono con Alt, doy clic, perdón, selecciono normal dando clic, con Alt doy clic sobre el elemento que quiero pintar y listo. Trabajo de una forma mucho más cómoda y voy pintando independiente. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Voy a desagrupar este elemento otra vez. Y es que este contorno queda con un relleno y con un contorno, pero el contorno queda como un grupo completo en todas las partes que se tocan. Todos los elementos que se tocan de la línea quedan como un solo grupo. Los elementos que no se tocan con esa parte de la línea quedan como otro grupo aparte. Es importante que lo tengan para que no se confíen de que puedan mover esos elementos como si fueran independientes, porque no se los va a permitir. Para moverlos independientes tendrían que hacer cortes, que eso ya se los puedo explicar más adelante. Listo, acá ya está finalizado el proceso de darle color a los elementos y de haber aplicado el cálculo interactivo. Voy a dar control Z para que vuelva el elemento acá, personaje. Después, ¿qué pueden hacer entonces? Importan cada uno de los elementos que necesitan meter dentro de la composición, los pintan y los colocan dentro de este área. Para este caso, la ilustración era más grande que las márgenes que necesitábamos de HD, entonces las ubiqué de esta manera. Es importante que acá sobresalgan un poco, para pues que no quede tan a raya, tan al límite. Es muy importante entonces, después de hacer esto, copian el elemento que ustedes quieren utilizar en Flash, lo copian y crean un nuevo archivo como se los expliqué acá, con las mismas características HD, RGB, etc. Y pegan lo que acaban de copiar de esta composición. Por ejemplo, yo acá tengo todos los elementos, todas las composiciones que van a ir dentro de la animación. Lo que hago es que selecciono cada una y la pego según la escena. En este caso, voy a utilizar esto para la escena de una mesa que se rompe. Entonces me traigo esos 4 elementos y los pego acá. Los tengo que separar en capas. ¿De qué manera? En una parte el fondo, en otra parte los elementos que caen, en este caso los ladrillos,
y en otra parte los elementos que se van a romper. Una mesa entera, una mesa comenzándose a romper, una mesa ya partida, por acá tengo la mesa ya más partida, por acá tengo la mesa partida hacia un lado, todos los elementos en capas independientes, porque cuando lo pasemos a Illustrator, Illustrator va a mantener estas capas y nos va a permitir que haya una animación. Entonces acá simplemente guardamos como Adobe Illustrator y ya en Flash, abrimos Flash, le damos a archivo, nuevo, le damos las características de las medidas que necesitamos, la velocidad de fotogramas que necesitamos, si queremos que se guarde automáticamente, yo estoy trabajando con la suite CS6, le damos a aceptar y él me crea acá el escenario. Entonces tengo que venir acá, archivo, importar, en este caso vamos a darle importar a escenario y seleccionamos la escena que queremos importar. Entonces él nos muestra unas opciones, le decimos que sí, que nos importe todo esto, lo chuleamos para que lo importe. Estas son las capas que habíamos creado. Le decimos que lo distribuya en capas de Flash. Y podemos darle que coloquen objetos en la posición original, porque para este caso yo lo tengo todo dentro de el lienzo de Flash, lo tengo de Illustrator, por decirlo de alguna manera lo tengo centrado. Si no están trabajando, como en este caso, que yo no trabajé dentro del lienzo, sino que hay elementos por todo el espacio, entonces es mejor que no le den colocar objetos en su posición original, porque hay ocasiones en las que importan y nunca los van a encontrar. El elemento no sé qué se hace y no aparece. Si desactivaran esta opción, el elemento siempre aparecería centrado. Entonces, en algunos casos es lo mejor. Definir tamaño del escenario con el mismo tamaño, pues yo ya se lo di manualmente, entonces no hay problema. Yo no utilicé símbolos, entonces esto no lo tengo que activar. Pues no utilicé símbolos en Illustrator. Importar como una sola imagen no nos serviría porque necesitamos que los elementos sean independientes para poder animarlos. Y listo. Acá están ya todos los elementos, como pueden ver, los mantuvo en las capas, los mantuvo en la posición que los necesitábamos, entonces ya podemos trabajar con ellos sin ningún inconveniente. Finalmente, la composición queda así. Como pueden ver, adicioné acá una ventana y hay algunos elementos que puedo modificar o mejorar dentro de la composición, pero la escena base es esta. Muchas gracias.